la entrevista que tenemos pactada para el tema de la minería y el desastre ambiental del Grupo México. Para ello vamos a entrevistar a Deyanira Navarrete. Ella es especialista en economía ambiental y ecológica, es académica de la Facultad de Economía de la UNAM e integrante también de la colectiva Rebelión Científica. Doctora Deyanira, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pues nos interesa, sí, perdón. No, adelante, adelante. Bueno, nos interesa abordar con usted esta parte, esta característica de la minería que tiene que ver con los desastres ambientales y particularmente de Grupo México. Entonces, pedirle una primera reflexión general sobre la parte minera y sobre todas las actividades que ha tenido Grupo México en México. Bueno, como parte de Rebelión Científica México, nos unimos a la exigencia de que se cancele el proyecto de la mina Tía María, que se va a, que ya se aprobó, que se espera entre en operaciones en el 2027, pero es Grupo México el que está detrás de este proyecto en el sur de Perú. Es un proyecto que lleva años en el que se ha estado disputando. Se le hizo una consulta a las comunidades y de las comunidades el 96% decidió que no iba a ese proyecto. Sin embargo, se ha impuesto. Lo que hemos visto es que es similar a el proyecto de Grupo México en Sonora, que recordemos que en el 2014 pues hubo un derrame que hasta la fecha no ha sido remediado y sigue con grandes afectaciones para el medio ambiente y para las poblaciones, ¿no? Grupo México no se ha hecho responsable sobre el acuerdo, solamente ha dado un dinero, pero bueno, es una burla, digo, ya varias organizaciones han dicho que cómo les han puesto un tambo de agua, digamos, para el agua potable, pero no ha descontaminado a fondo lo que es el río, ¿no? O sea, por toda la normatividad. Entonces, lo que encontramos es de que Grupo México deja esta afectación en Sonora y ahora busca implementar un proyecto de las mismas magnitudes en el sur de Perú. Este proyecto, repito, bueno, se llama Tía María, ¿no? Y como Rebelión Científica estamos haciendo un llamado a que se cancele este proyecto, pero obviamente denunciando que es el mismo grupo con la misma tecnología que llegó a operar a Perú con las mismas facilidades, digamos, sin la legislación ambiental correspondiente y también violando los derechos a la consulta. También, pues, si habría manera de que proyectos de esta naturaleza y particularmente con las similitudes pudieran generar desastres similares a lo que está ocurriendo en Sonora. Y digo lo que está ocurriendo porque como se ha establecido es un crimen continuado. Es decir, este derrame, aunque sucedió en 2014, pues dependiendo del ciclo del agua, las lluvias vuelven a contaminar la región con estos metales pesados que ya están muy estudiados por que se considera el peor, más bien el peor desastre de la minería en México, digamos en fecha reciente. Preguntarle si es una sentencia per se para los habitantes de aquella región que se oponen en dado caso de que sí se instale, de que tarde o temprano pasará algo similar a lo que ocurrió en Sonora, o si este tipo de proyectos, si no hubiera negligencias, si se trabajaran de forma correcta, no tendrían esta repercusión medioambiental y también en la salud de las personas. Sí, de hecho, operaría de similar manera a como sucedió en Sonora.
debido a que alrededor de estos territorios, gran parte de la población se dedica a la producción agrícola, que es cercana a lo que es el río de Tambo. Y bueno, ahí está, se produce muchísimo arroz, ajo, papa, lo necesario para su consumo interno, pero también una parte que se va a la exportación, y las comunidades locales dependen de esta producción. Y eh, considerando esto, y en el estudio, en el 2009 se hizo la consulta en donde el 96% de la población lo rechazó, pero también desde ese año hasta acá, o sea, ya son 16 años, se han hecho estudios de impacto ambiental y recomendaciones que se ha hecho a través de la ONU. En total son 138 observaciones, las cuales han dicho que no hay otro tipo de mecanismos, otro tipo de tecnologías que no lograran evitar que se llevara a cabo un derrame, como en el caso del río Sonora, ¿no? En el río Tambo. Ahí, por ejemplo, se prevé que pueda otra vez principalmente estarían utilizando cianuro, ácido sulfúrico y otros metales pesados, ¿no? Los cuales tampoco no han sido claros en las manifestaciones de impacto ambiental, y solamente algunos son de los que ya han hecho observaciones por su bajo costo, ¿no? Que son los que terminan al fin y al cabo en el río, y al ser metales pesados no se van tan fácil, ni siquiera con una planta potabilizadora, ¿no? Que también es algo de lo que aquí Grupo Larrea vendía como una de las falsas soluciones. O sea, una planta potabilizadora a nivel de escala de metal pesado, que tiene estas condiciones, pues no tiene este tipo de remediación, y está llevando a su falta de operatividad o de implementar más proyectos en México por esta cancelación de concesiones, pues está metiendo presión también a que ya se realice este proyecto en Perú. Para dimensionar mucho más lo que sucede con la minería en México, Grupo México es el cuarto grupo minero que tiene concesiones y que cubre una superficie de 693 miles de hectáreas, o sea, estamos hablando de una cantidad bastante importante. Pero arriba de Grupo México está también la minera Frisco, está también Grupo Peñoles, está Altos Hornos de México. O sea, en realidad estamos hablando de que en el periodo neoliberal hubo una privatización del subsuelo mexicano, en donde constantemente se fueron dando mayores concesiones a estos grupos mineros, así como también a otro tipo de grupos mineros, principalmente canadienses y estadounidenses. En ese sentido, lo que sucedió en el río Sonora, que evidencia la forma en la que trabajan las mineras, debería de estar también de cierta manera en la ley minera, algo que vaya en sentido de la reparación de este tipo de daños, incluso también el cierre de minas, que eso le han preguntado en otras ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum, y también se ha logrado en la legislación tener algo con respecto al cierre de minas. Quería preguntarle sobre este tema del cierre. ¿Qué se sabe sobre lo que tienen que hacer las mineras para cerrar las minas una vez que terminan de tener sus actividades, y si eso realmente se está haciendo en el país o es una expresión más de la letra muerta en la que cae la ley? Sí, muy buena pregunta. Uno cree que cuando ya la mina terminó su operación, digamos, se va y ya no queda nada, ¿no? Aunque no haya un derrame tal cual como en el río Sonora, todos los desechos de la mina, esta utilización de metales pesados para separar los minerales que se quieren obtener de las piedras, pues realmente lo que está necesitando es mucha agua en combinación, lo cual necesita estas albercas que se llaman lixiviados, en donde se va concentrando pues toda esta contaminación. Y estas albercas están cubiertas por una geomembrana. La geomembrana, según es de una alta tecnología, pero se tiene que ir cambiando porque sí se va perforando
con esta cantidad, ¿no? Y llega al subsuelo porque llega. Entonces, la mina no solo se va, sino cuando termina operación porque tal vez ya no le es tan rentable, toda esta atención que se le debe de dar a la zona, esta alberca de lixiviados con estos productos, de estos contaminantes que dejó, la geomembrana no va a sostenerla lo suficientemente de tiempo y se va a ir infiltrando y las geomembranas se llegan a romper. También en ciertos periodos con el cambio de temperaturas, con corrientes, con huracanes, dependiendo la zona, hasta con grandes airadas, lo que hacen es de que se va evaporando el agua con estos metales y entonces llegan a las poblaciones, ¿no? No es como tan lineal de ya se cierra, ahí está la alberca, la cerramos, la geomembrana va a estar permanente conteniendo para que no se infiltre. No, desafortunadamente una actividad minera, ya que se hizo, va a continuar con este daño ambiental en los siguientes años. Entonces, agarra la empresa, se puede ir, pero ¿en dónde quedan este tipo de daños y de costos, no? Quedan en los territorios, quedan en las poblaciones, y para eso no hay esta legislación en donde diga, no, también la empresa debería de entrar a toda la reparación posterior y en cuántos años podría estar en este proceso de tratamiento para evitar una catástrofe, ¿no? Porque la mina se puede ir, pero la catástrofe puede desarrollarse en cualquier otro momento, años después que la mina se haya dejado de tener operaciones. Claro, y Y también esta es algo, pregunto, una deuda no, perdón, esta es una deuda que se tiene en el cambio a la ley, ¿no? Debería de también después que. sí, finalmente estas empresas sí tienen una obligación, ¿no? O sea, a pesar de que quizá haya una falla o haya una ausencia de legislación, sí hay manera de que los estados, nación, en este caso el Estado mexicano, les obligue, ¿no? A remediar el ambiente. Ojalá ya no hubiera minería. Que ya está prohibida la minería a cielo abierto, pero ojalá no hubiera ya minería de ningún tipo. Sin embargo, sabemos que pues eso no lo van a cancelar en el corto plazo, lamentablemente, pero sí se puede obligarles a que restauren en la medida de lo posible estas regiones, ¿no? Sí, ese es en los periodos desde los 80, en los 90, donde más empezaron a crecer este tipo de proyectos al cambiarse las leyes mineras, leyes de agua y demás. Efectivamente se consideró que las mineras no entraran en el proceso de responsabilidad ambiental, ¿no? O sea, dentro de la propia ley general de equilibrio ecológico. Por eso no solo es solo la ley minera, sino también las demás leyes asociadas a las que tendría referencia, ¿no? Como la ley de aguas nacionales, esta ley, ¿no? De equilibrio ecológico, porque entonces esto hizo que solamente durante este periodo se trajeran demasiadas empresas mineras y ya no tuvieran que hacer por contrato ninguno de estos acuerdos, ¿no? Entonces, es parte justo de lo que se viene ahora, ¿no? O sea, afortunadamente ya se han detenido más concesiones, pero ahora las concesiones que siguen operando, ¿no? O sea, como lo dijeron, este grupo de élite de empresarios mineros, que casualmente son de los grupos más ricos todavía del país, que también casi no pagan impuestos, siguen operando con la misma impunidad estas mineras porque la concesión, ellos lo que atribuyen es que la concesión la tuvieron antes de esta reforma y son concesiones que han tenido o por 30 años o por 50 años. Entonces, no es lo mismo de tener una operación antes de que se dé a cuando ya está operando, pues se mete en una controversia, ¿no? Y no se van a estar deteniendo este tipo de operaciones
y tampoco pues van a acordar algo lo cual no firmaron en la concesión, ¿no? Que es la protección al medio ambiente, la protección a las comunidades y obviamente sobre nulos procesos de consulta con los cuales llegaron a operar. Entonces, bueno, ahora la pregunta sería, ¿no? Ya que estamos en este pequeño stand-by con las concesiones y que ya hay observaciones de muchísimas comunidades y de organizaciones de la sociedad civil sobre el operar de las empresas mineras. Entonces, ahora, ¿cómo se tendría que exigir las obligaciones de las empresas que ya están operando, ¿no? Que no se atribuya esto a que en el contrato pues no quedó firmado. Claro, y también ahí nos mete en otra discusión porque estas modificaciones que usted decía que no solamente es a la ley minera, sino en realidad es todo un marco regulatorio, el de la ley de aguas también, que incluso se llegó a engarzar en algún momento en el sexenio de Enrique Peña Nieto con las zonas económicas especiales. O sea, es un marco regulatorio bastante amplio, pero que toca también al Tratado de Libre Comercio, que ya se modificó desde que se pasó del Telecán al Temec, y ahí también viene un capítulo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. La pregunta que quería hacerle es respecto a ese tipo de marco regulatorio y sobre todo con este tratado que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque además de los grupos nacionales como los que había dicho hace un momento, Grupo Peñoles, Grupo México, Altos Hornos de México, también están una gran cantidad de empresas mineras canadienses que se han apegado en muchas ocasiones a estos tratados de libre comercio. ¿Qué sucedería entonces cuando se modifique o cuando se le exija a estas mineras reparar los daños o, como decíamos hace un momento, llevar realmente a cabo este cierre de minas? ¿Podríamos tener un escenario en el que las demandas por parte de estas empresas vuelvan a incidir sobre México? Bueno, en el caso del TEMEC ha sido un poco controversial y de acuerdo a este tipo de legislación, por ejemplo, de denuncias internacionales, eh, el Telecan no lo consideraba. El TEMEC sí mete capítulos específicos en donde dice que se puede ir a una resolución en cuanto a conflicto, pero obviamente lo vincula a la legislación nacional. Entonces, ese es una limitante, pero al menos ya abre la posibilidad de que se lleve a tribunales a ver si hay una problemática a partir de estas operaciones dentro del TEMEC. La cuestión es que no se han dado muchos casos en estos temas y de la forma en la que también se presionó un poquito el TEMEC. Por ejemplo, el TEMEC ya estaba casi aprobado en su totalidad y hubo muchísima presión por parte de Estados Unidos para que por este acuerdo internacional preferente, parte de esta llamada, bueno, en este momento, ¿no? Que era, que no estaba totalmente condicionado por Trump, pues era que ciertos minerales para una transición energética pues fueran preferentemente intercambiados entre los países del TEMEC. Y bueno, ahí Elon Musk estuvo muy metido haciendo toda esta aprobación para considerar que estos minerales iban a llegar a plantas de procesamiento estadounidense para la cuestión de baterías, que fuera, por ejemplo, de litio, grafito, y también no solo se estaban estableciendo como en qué mineras o en qué lugares, por ejemplo, de litio, sino también como las zonas de paso para irlas llevando directamente a plantas que en ese tiempo ni siquiera se habían fabricado en Estados Unidos, ¿no? Había muy pocas plantas procesadoras que estaban sobre todo, que se querían impulsar con Tesla y que hoy en día tampoco han avanzado. Pero eso es lo que presionó para cuando se empezó a negociar el TEMEC. Ya lo único, afortunadamente, que se avanzó es que se podría llevar a juicio este tipo de consideraciones como fueran solamente entre socios, ¿no?
considerando que Canadá es de los países con mayores inversiones en minería en México y Estados Unidos que le entraría o quiere en esta dinámica entrarle en proceso de la transición energética con otros minerales, ¿no? Entonces, bueno, está esa posibilidad, pero todavía no se han dado los casos y entonces no se ha llevado ninguno de estos juicios como significativos, ¿no? De acuerdo, utilizando la normatividad del TEMEC. Y bueno, le pediríamos un comentario de cierre y estaríamos, por supuesto, atentos a este llamado que hacen desde Rebelión Científica para que esta mina pues no se instale y que pues no lleguen al punto de vivir lo que pasó aquí en el río Sonora con todas estas negligencias del Grupo México. Entonces, una breve reflexión de cierre, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues estamos haciendo este llamado. También vamos a entregar una carta a la presidencia en donde mencionamos este avance que se tiene que dar en la justicia en el caso de Sonora, pero que también haya un señalamiento de que esta forma operativa con estos lazos que estamos vinculándonos a otros países en América Latina, pues Grupo México, como no está operando en su máxima, digamos, como capacidad en estos momentos, aunque todavía está obteniendo ganancia, pues ahora lo quiere hacer también en Perú, ¿no? Entonces, que sigamos discutiendo hacia dónde deben de ir estas exigencias, estos cambios en las leyes ambientales, incluyendo la ley minera, con todos estos cambios de dirección hacia nuevas transiciones, hacia nuevas formas de extracción, pero también de producción que ya se está planteando y pues también retomarlo como un vínculo del propio Plan México, ¿no? Eh, que bueno, sí busca mucho aportar a partir de todo este proceso de reconfiguración productiva, pero entonces también vincularlo a la par de este cambio de leyes que han quedado suspendidas, ¿no? Eso sería mi comentario final, que continuemos con estos pendientes porque hay mucho lobby minero que está evitando y creo que es el momento en donde sí habría la posibilidad de modificar, ¿no? Ir más allá de la ley minera. Y por supuesto esperemos que haya una respuesta positiva, sobre todo de parte de la presidenta, una vez que le hagan llegar esta información. Como siempre, nos mantenemos atentos a lo que vaya siendo Rebelión Científica y por supuesto a estos temas. Le agradecemos mucho, maestra Deyanira Navarrete, por estos minutos de reflexión y le deseamos que pase una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues ahí está este tema del Grupo México importante, ¿no? Ver cómo los tentáculos aquí se les cierra un poco la puerta a este tipo de minería súper agresiva, pero bueno, van a América Latina, donde todavía tienen chance de generar pues estas imposiciones de proyectos altamente desastrosos, pues por esta laxitud, también hay que decirlo, y que no se respeta la opinión de los pueblos. Claro, en el caso de Perú, la minería es una de las actividades que más enriquecen no a la nación, sino como sucedió en el periodo neoliberal en México, a ciertos grupos. Grupo México es uno de los que tiene presencia allá en Perú, particularmente en el área del cobre, cobre que también es uno de los minerales estratégicos considerados así por Estados Unidos, y de hecho, una de las hipótesis que está detrás del golpe de Estado contra Pedro Castillo fue que precisamente en su gobierno iban a venir toda la cantidad de revisión de estas licitaciones que tenían las mineras desde la época de Alberto Fujimori y era muy probable que no se actualizaran. Y entonces por eso la necesidad de hacer este golpe de Estado. Solamente un dato para que vean más o menos la importancia que tiene la actividad minera en el caso de México. Entre 2006 y 2018 se estima que se extrajeron alrededor de 1.059 toneladas de oro. Eso equivale a casi 6 veces lo extraído en 300 años de periodo colonial. Se aurificó mucho la minería en México y particularmente quien dio más concesiones fue en el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente también en el de Enrique Peña Nieto.